Lo que consiste el video se hablará sobre las proyecciones de la mandíbula, pero antes de eso una breve introducción sobre esta, que es donde la mandíbula, también llamada maxilar inferior, es el hueso que se sitúa en la parte inferior y anterior de la cara, y es un hueso involucrado con el habla y la alimentación. Su abordaje radiológico es importante ya que las fracturas mandibulares son las más frecuentes tras las fracturas nasales en los servicios de urgencias. Iniciando con la proyección PA de las ramas mandibulares, donde se inicia llamando al paciente y diciéndole las instrucciones que se retire todo lo que sea de metal del cabello, vinchas, ganchos, trenzas en ciertos puntos, también aretes, prendas que interrumpan al estudio. La posición del paciente se debe colocar en decúbito prono o sentado ante la rejilla vertical. La posición de la parte del estudio, el paciente debe apoyar la frente y la nariz en el RI y se ajusta el alón para que quede perpendicular al plano del RI. Se coloca la cabeza en modo que su plano sagital quede perpendicular al plano del RI. Las instrucciones que se le da al paciente es que no mueva la cabeza y que suspenda la respiración durante el estudio. El rayo central va perpendicular para que salga por el acantión y se centra en el RI en el rayo central. También se utiliza un receptor de imagen 18 por 24 centímetros en sentido longitudinal y los factores radiográficos que se llegan a utilizar en este estudio son más o menos de 80 kVp y 10 ms. Después de tomar la proyección, se pueden ver como muestra la imagen el cuerpo y las ramas mandibulares. Y también una técnica que suele utilizarse para visualizar los desplazamientos mediales o laterales de fragmentos de fracturas de las ramas mandibulares, como en la siguiente imagen. Proyección axiolateral de mandíbula. Se utiliza para ver también fracturas o procesos inflamatorios de la mandíbula y se examinan ambos lados para compararlos. Los factores técnicos que se utilizan en este estudio son de 70-80 kVp y 5 ms. El tamaño del receptor es de 8 por 10 pulgadas de manera transversal. La posición del paciente. El paciente se debe retirar todos los objetos, sea de plástico, metal, entre otros, de la cabeza. La posición debe ser erecta o decúbito dorsal, donde si está en decúbito dorsal, colocar el RI sobre una esponja en forma de cuña para minimizar la distancia del objeto receptor. Utilizar la parrilla longitudinal para la posición para traumatismo con el eje horizontal. También se debe colocar la cabeza en la posición lateral con el lado de interés a ver contra el receptor de imagen. Si es posible solicitar al paciente impedir la superposición de la columna cervical con el mentón. Rotar la cabeza hacia la dirección oblicua y el lado de oblicuidad depende de la sección de interés en la mandíbula. La cabeza en posición
lateral verdadera muestra mejor la rama, donde si se hace una rotación de 30 grados hacia el receptor, muestra mejor el cuerpo. Si se hace una rotación de 45, muestra mejor el mentón. Y donde se hace una rotación de 15 a 10 grados, brinda mejor imagen general a la mandíbula. El rayo central debe estar angulado 25 grados cefálico de la línea interpopular para la proyección para traumatismo con el eje horizontal. Angular el rayo central de 5 o 10 grados más posteriormente, dirigido para que salga en la región mandibular de interés. La distancia del receptor al tubo de rayos X es de 100 centímetros y mientras se hace el estudio se le pide al paciente contener la respiración. Las estructuras anatómicas a ver o a evaluar son las ramas mandibulares, la apófisis condylea y coronoides, el cuerpo y el mentón de la mandíbula que está más cerca del receptor de imagen. Hablaremos sobre la proyección del método de Tamm, que se utiliza principalmente para ver fracturas o procesos inflamatorios de la apófisis condilias de la mandíbula. Los factores técnicos que se suelen utilizar en este procedimiento son de 70 a 80 kVp y 16 ms. También se utiliza un tamaño de receptor de 8 por 10 pulgadas foco pequeño. Posición del paciente. Al iniciar el procedimiento se le pedirá al paciente que se retire todos los objetos, ya sean metálicos, plásticos o de otro tipo. El paciente se deberá de colocar en posición erecta o en decúbito dorsal. Este apoyará el cráneo contra la superficie de la mesa o el buki vertical y bajará el mentón llevando la línea orbitomeatal perpendicular al RI o colocar la línea infraorbitomeatal perpendicular y agregar 7 grados de angulación del RI. El rayo central debe ir de 35 a 40 grados caudal, centrando con la vela para atravesar un punto medio entre los conductos auditivos externos y el ángulo mandibular, el ángulo de la mandíbula. Centrar el RI con el RC, donde la distancia debe ser de 100 centímetros desde el receptor al tubo de rayos X. También se le pedirá al paciente que durante este procedimiento contener la respiración mientras dure la exposición. Las estructuras, después de que se hace el procedimiento, las estructuras que deberían verse son la apófisis condyleas de la mandíbula y la fosa temporomandibular, como se puede ver en la imagen de la izquierda, que están señaladas, y a la imagen de la derecha es como se debería ver en una radiografía. Ahora sigue la proyección submento-vértice para mandíbula. Esta se utiliza para ver fracturas, igual que los procesos inflamatorios de la mandíbula. Los factores técnicos que se utilizan aquí son de 70-80 kVp y 30 ms. Se utiliza también foco pequeño y el tamaño del receptor es de 8 por 10 pulgadas. Posición del paciente.
Debe retirar todos los objetos metálicos, plásticos y de otro tipo de su cabeza y debe estar en posición erecta o de cúbito dorsal, pero se prefiere en sí siempre más la erecta. La posición erecta puede realizarse con una mesa o con el buque de pared. La posición del paciente es que debe colocar el cuello en hiperextensión hasta la línea infraorbitomeatal esté paralela al RI, apoyar la cabeza sobre el vértice del cráneo y alinear el plano medio sagital perpendicular a la línea media de la parrilla o de la superficie de la mesa o el buque vertical para, para impedir la rotación o la inclinación cefálica. El rayo central debe ir perpendicular al RI o a la línea infraorbitomeatal. También debe estar centrado el rayo central con el punto medio entre los ángulos de la mandíbula en un nivel 4 centímetros por debajo de la sínfisis mandibular y la distancia de entre el foco receptor es de 100 centímetros. Las estructuras al realizar esta proyección que se deben ver es el mentón y sínfisis mandibular, la mandíbula, las pirámides petrosas, la apófisis condylea y la apófisis coronoides.